Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos hoy en el módulo 7 del curso de microbiota de 2024. Hoy vamos a hablar de un tema que es corto, en realidad es un tema corto, pero que es interesante. Personalmente, para mí es la primera vez que enfoco este tema de la microbiota y el reflujo gastroesofágico. Y es un tema que en realidad no se conversa mucho, pero creo que es interesante ver lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar mencionando que definitivamente gracias a las investigaciones, al avance que ha habido en la determinación de lo que son la microbiota y el genoma humano, hemos podido darnos cuenta que la microbiota del estómago involucra cientos de filotipos que puede llegar a una densidad de 1 a la 10 a 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por gramo. O sea, es una cantidad bastante importante. Y es claro también que existen características anatómicas y fisiológicas únicas del estómago que la van a diferenciar de la microbiota de otras partes del tracto gastrointestinal y especialmente del esófago. Si nosotros vemos lo que es el aislamiento de bacterias, ¿verdad? Aquí de 10 casos, vean qué interesante cómo el 62,5% está compuesto por Streptococcus viridans, hay Streptococcus pneumoniae, hay algunos enterococos, un Streptococcus, perdón, no enterococos del grupo D, y tenemos también Staphylococcus aureus para tener una cantidad total de 8. Esto es importante, ya que como vamos a ver, estas bacterias, estos cultivos basados en lavados del esófago sugieren que las bacterias que se obtuvieron del esófago fueron tratadas desde la cavidad oral o bien alcanzaron el esófago distal durante el reflujo del estómago. Un estudio de la flora bacteriana de la cavidad bucal y el esófago superior e inferior, obtenido mediante un cepillado esofágico y muestras de biopsia, reveló, como vimos, que el Streptococcus viridans es la bacteria más común que existe en el esófago. Ahora bien, cuando se hizo un análisis de individuos sanos utilizando la reacción de cadena de polimerasa del ADN 16 ribosomal, se vio un rango de amplio rango, perdón, esto aplicado a biopsias esofágicas, encontraron una variedad de diversidad microbiana, siendo los organismos más prevalentes, una vez más el estreptococo, seguido por Prevotella y Veillonella. Cuando nosotros vemos los filos predominantes de la microbiota, tanto esofágica como oral, vamos a tener, ¿verdad? Porque básicamente los firmicutes van a predominar en forma importantísima en la microbiota esofágica, en tanto que vean que en la boca son los bacteroides, pero vean cómo bacteroides juegan un papel también importante con aproximadamente el 20% de lo que es esófago. Entonces vemos nosotros que la microbiota del esófago tiende a ser ligeramente diferente a la microbiota oral en cuanto a cantidad, pero con una diversidad muy similar si nosotros vemos los diferentes colores y estas barras, ¿verdad? Entonces aquí tenemos actinobacterias, donde tenemos proteobacterias, vean qué importantes en boca y no tanto en esófago y las otras. Entonces, esto es importante porque definitivamente hay una diferenciación importante entre la microbiota del esófago y la microbiota oral en cuanto a la cantidad de cada uno de los géneros, pero que los géneros son los mismos. Ahora bien, también es importante tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos el análisis de la microbiota de un esófago sano, esta va a estar dominada por especies de Streptococcus tipo 1, pero los anaerobios gram negativos predominan cuando hay inflamación o cuando hay esófago de Barrett, que es el tipo 2. En pacientes con esófago de Barrett, se enfatizó la naturaleza dinámica de la composición bacteriana del tracto gastrointestinal superior con cierta superposición entre el microbioma esofágico y gástrico, particularmente del antro. Ahora, el estreptococo y la prevotela dominaron principalmente, y la proporción de estas dos especies se asoció con dos factores conocidos para el adenocarcinoma de esófago en esófago de Barrett y
también con la proporción cintura-cadera y la longitud de la hernia de hiato. O sea, cuando teníamos pacientes que tenían una mayor predisposición a hacer esófago de Barrett o a hacer carcinoma, adenocarcinoma de esófago, había un predominio de estas bacterias en estos pacientes. Ahora bien, definitivamente las alteraciones de la acidez intragástrica pueden ser causa o pueden ser consecuencia de las poblaciones microbianas del estómago. Cuando tenemos inflamación esofágica, esta se asocia con una microbiota alterada por enfermedad de reflujo gastroesofágico, por el esófago de Barrett, por la esofagitis eosinofílica o bien en el caso del cáncer. El Helicobacter pylori juega un papel muy importante en todo esto, ya que es bien sabido que el Helicobacter pylori básicamente coloniza la mucosa gástrica únicamente, ¿verdad? Pero se ha ido un número cada vez mayor de bacterias del jugo y la mucosa gástrica, incluyendo lactobacilos, que también va a colonizar la mucosa gástrica. Cuando tenemos presencia de H. pylori, vamos a ver que hay una alteración de las poblaciones de otras bacterias gástricas con una marcada reducción de la diversidad. Entonces, es claro que el Helicobacter pylori produce una disbiosis. Recordemos que cuando hay disbiosis, no solamente cambia la composición, sino también la diversidad en forma importante se reduce. Vean qué interesante acá, donde nosotros tenemos lo que es la diversidad de bacteriana cuando está la presencia de H. pylori. Acá tenemos en gastritis cuando está negativa y acá tenemos positiva por la escala de Shannon. Acá cuando tenemos una enfermedad de reflujo gastroesofágico y acá cuando no tenemos enfermedad de reflujo, pero tenemos la positividad de H. pylori, donde vemos claramente la diferencia, no solamente en la prueba de Shannon, sino también en la escala de Simpson, donde definitivamente hay una disbiosis, hay una alteración de lo que es la microbiota en estos pacientes que no solamente está dada por la inflamación que tiene la gastritis o la enfermedad de reflujo o la simple reflujo, sino también por la presencia justamente de H. pylori. Ahora bien, nosotros tenemos definitivamente una diversidad gástrica muy importante, una diversidad bacteriana, y nosotros vemos en esta filmina, en este estudio, cómo esta diversidad bacteriana va a verse influenciada definitivamente por la presencia de gastritis, de enfermedad de reflujo o enfermedad no de reflujo. Tanto en la escala de Simpson como Shannon vemos que hay diferencias con P estadísticamente significativas en lo que es la devaluación, la valoración. Vean qué interesante la diferencia que hay cuando, que es lo más estadísticamente significativo en ambos casos, cuando está la presencia de enfermedad de reflujo, perdón, cuando hay presencia de reflujo, ya sea con enfermedad o no con enfermedad de reflujo. Ahora bien, este gráfico es muy interesante porque nos explica el concepto de cómo los lactobacilos y el Helicobacter pylori modulan la secreción de ácido gástrico. Entonces, en un cultivo de lactobacilos, estos lactobacilos van a producir ácido láctico. Este ácido láctico, ¿verdad? Va a modular la fisiología gástrica a partir de que hace una disminución del pH, ¿verdad? Que puede modular de esta forma la secreción de gastrina. Entonces la gastrina va a estar disminuida, ¿verdad? En este caso. Por el contrario, el Helicobacter pylori lo que va a hacer es producir una gran cantidad de amoníaco que va a alcalinizar el moco antral, y al alcalinizar este moco antral va a conducir a un aumento de la secreción de gastrina, y este ácido láctico en esta concentración, ¿verdad? Va a también modular la bacteria H. pylori. Entonces, es claro definitivamente que hay una relación directa entre lo que es las bacterias y la producción justamente de enfermedad a nivel del estómago y a nivel del esófago. Nosotros acá tenemos la microbiota gástrica, esto debido a una infección por Helicobacter pylori. Entonces vea la abundancia relativa en porcentaje de Helicobacter, que es el que tenemos por acá. Vean la cantidad y vamos a ver definitivamente que hay un cambio. Vean qué cambio más importante entre el paciente que tiene una
enfermedad de reflujo gastroesofágico, una úlcera duodenal y la presencia de gastritis, cómo vamos a tener a nivel de filo y de género un cambio importantísimo en la microbiota. O sea, esto nos tiene que prestar mucha atención porque más adelante vamos a ver cómo también el tratamiento de estas entidades va a producir una alteración en la microbiota. Ahora bien, es claro y hay una evidencia que nos dice eh, de que la microbiota esofágica participa en la patogénesis del esófago de Barrett y del adenocarcinoma del estómago. Entonces nosotros vamos a tener básicamente algunas bacterias acá, vamos a tener lipopolisacáridos, vamos a tener los toll-like receptors, ¿verdad? Que son importantes, pero cuando nosotros tenemos una disbiosis, esto definitivamente va a llevar a dos alteraciones, tanto una alteración a nivel de las células inflamatorias, pero también la producción de algunas sustancias que vamos a llamar genotoxinas que van a favorecer el cambio a nivel celular que va a estar marcado por la inflamación. Vamos a tener una transformación en el esófago Barrett y si este proceso continúa, vamos a tener una carcinogénesis. Pero vean qué interesante cómo este gráfico pone como base para todos estos cambios justamente una disbiosis a nivel de la microbiota esofágica. Ahora bien, si nosotros comparamos una vez más la abundancia bacteriana en diferentes entidades como son úlcera duodenal, enfermedad de reflujo, vean la abundancia de Streptococcus infantis, acá en Neisseria subflavia, también una alteración. Vean acá el Streptococcus infantis comparado en el caso de reflujo gastroesofágico, la abundancia con gastritis, con PES estadísticamente significativas, Helicobacter pylori, vea, definitivamente la abundancia. Acá tenemos Neisseria subflava, aquí una vez Rhotia mucilaginosa, donde vemos cambios en la abundancia. O sea, que hay una disbiosis definitivamente en estos pacientes, tal vez no tan importante en los casos de algunas bacterias, pero es claro que hay una abundancia diferente de acuerdo a la entidad que tengamos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una infección por Helicobacter pylori? Bueno, acá nosotros tenemos básicamente, claramente, ya lo vimos, una alteración en la microbiota, tanto en el caso de enfermedad de reflujo, virus duodenal como de gastritis. Nosotros aislamos básicamente la bacteria, ¿verdad? A través de diferentes estadios. Entonces vamos a ver cómo eh, hay un cambio estructural, ¿verdad? Los cambios en el microbioma van a contribuir a la carcinogénesis gástrica, va a haber una regulación negativa de ciertos metabolitos y sus respectivas vías metabólicas que va a cambiar la composición microbiana y va a cambiar el proceso de inflamación a nivel intestinal que va a terminar, si el proceso continúa, a llevar a unas células que eran sanas, se va a convertir en células cancerosas, ¿verdad? Justamente por todos estos cambios que hay a nivel de la microbiota, por esa sobreproducción como vimos anteriormente, de gastrina que ocurre con el helicobacter, y esto cambia definitivamente el genoma de la célula y termina cambiando. Ahora, cuando nosotros hablamos de niños con reflujo gastroesofágico, es muy importante tener presente que la alfa diversidad, tanto en la escala de Shannon como de Simpson, va a estar disminuida en los niños que tienen el reflujo gastroesofágico a nivel de la microbiota intestinal. Vean qué interesante. Los niños que tienen reflujo gastroesofágico tienen una alfa diversidad disminuida en su microbiota intestinal. Ahora bien, si nosotros comparamos, ¿verdad? Los diferentes filos, las familias y los géneros, vamos a ver, ¿verdad? Cómo vean el cambio que existe en el filo y en los géneros y en la familia, en la microbiota intestinal, donde van a predominar los bacteroidetes, ¿verdad? Como vemos acá, acá van a predominar los bacteroidetes también, y acá en el caso del género, pues básicamente igual los bacteroidetes. Pero hay otro grupo que va a estar, pero vean qué interesante, Hemophilus, Streptococcus, Lemnospira, o sea, van a estar
también presentes en la microbiota intestinal de estos niños que tienen reflujo gastroesofágico. Ahora bien, ¿existe asociación causal entre la microbiota intestinal y enfermedades como la dispepsia funcional, como es el síndrome de intestino irritable y la enfermedad de reflujo? Pues sí. Vean qué interesante cuando nosotros vemos acá a la derecha las P estadísticamente significativas con los cambios. Vean definitivamente cómo bacteroidáceos y bacteroides está aumentado en el caso de dispepsia funcional. Vean acá esta Terisporoboter. Vean acá en el caso de enfermedad de reflujo, estas bacterias, ¿verdad? Bacteroidáceos y doroclasificados, estas que están acá. Tenemos también en forma importante algunas otras familias. O sea, básicamente el punto es en esta publicación que es de mayo de este año, cómo definitivamente una asociación causal entre la microbiota y el desarrollo de enfermedades. Y esto sería genial que nosotros pudiéramos hacer estudios como estos. Aquí sí quiero tener que hay estudios que se están haciendo en microbiota que no muestran absolutamente ninguna utilidad, que son estudios caros como el GMAP, que al final de cuentas no nos da una noción clara de lo que está pasando porque no hay una correlación clínica, pero vemos cómo en estos estudios sí demostraron que hay una correlación clínica entre la microbiota, el favorecimiento de algunos géneros y la presencia de enfermedades digestivas. Ahora bien, hay una efecto causal de la microbiota intestinal con la enfermedad de reflujo gastrointestinal y eso sí lo tenemos presente, ¿verdad? Existen variaciones genéticas, ¿verdad? Donde nosotros vemos definitivamente que hay una relación, ¿verdad? Con algunos géneros positivamente y otros que no, desde el punto de vista del desarrollo de la enfermedad. Pero sí es claro que hay variantes genéticas, hay una microbiota intestinal diferente que va a favorecer la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ahora, cuando nosotros vemos las comunidades bacterianas salivales, sé que este gráfico es complicado de ver, pero podemos comparar lo que es la comunidad bacteriana salival de un paciente sin reflujo y un paciente con reflujo gastroesofágico. Y nosotros vamos a ver las diferencias, veamos los verdes, que el cambio que tiene acá, vean la diferencia que tenemos acá, veamos los rojitos. O sea, hay una microbiota muy diferente a nivel de la saliva cuando el paciente tiene reflujo y cuando el paciente no tiene reflujo gastroesofágico. Ahora, ¿cuáles son esas diferencias? Vean qué interesante. En azul tenemos los pacientes sin reflujo, ¿verdad? Controles sin reflujo. Y en rojo los pacientes con reflujo. Vean acá Veilonela, cómo está aumentada en los pacientes con reflujo comparado con el paciente sin reflujo. Neisseria está disminuida en comparativa. Vean la leptospiraquia. Vean la porfiromognas, que hay diferencias. Entonces, una vez más, a nivel de la boca hay una alteración también de la microbiota con la presencia del reflujo gastroesofágico y esto probablemente tiene mucho que ver con la acidez que llega ahí. Ahora, cuando nosotros vemos las unidades taxonómicas operacionales a nivel de filo, acá tenemos, por ejemplo, las actinobacterias. Entonces, acá tenemos el grupo control, acá tenemos el grupo sin enfermedad de reflujo, aquí con reflujo esofágico, con esófago de Barrett y con adenocarcinoma de esófago. Veamos diferencia en las actinobacterias, bacteroidetes, vean los firmicutes, en el caso del adenocarcinoma, cómo está aumentado. Veamos acá las proteobacterias en los pacientes con reflujo y enfermedad. O sea, una enfermedad no erosiva de reflujo. Entonces vemos cómo básicamente tenemos diferencias de acuerdo a la enfermedad en esta microbiota a nivel del esófago. Ahora bien, es claro que la carga bacteriana esofágica aumenta en sujetos con enfermedad, con esofagitis eosinofílica y enfermedad de reflujo gastroesofágico. Acá tenemos el grupo normal, acá tenemos el número de copias de acuerdo a la medición de RNA en los pacientes normales, pacientes con esofagitis eosinofílica
y pacientes con reflujo. Vean la diferencia que hay en la carga bacteriana, ¿verdad? De estos grupos en estos casos, ¿verdad? Vean, acá normal, esofagitis, aquí tratado, aquí no tratado, aquí tratado de esofagitis y de enfermedad de reflujo, como la carga bacteriana va a ser muy diferente de acuerdo a un paciente normal. Ahora bien, hay un punto importante a tomar en cuenta y es que existe una asociación entre el progreso de la carcinogénesis esofágica y la microbiota humana asociada. Por ejemplo, tenemos un esófago normal, ¿verdad? Entonces va a predominar el género estreptococo, hay un enriquecimiento de los Firmicutes y actinobacterias, y en la cavidad oral el gen predominante va a ser Neisseria y va a ser enriquecida por firomonas gingivales. Enfermedad de reflujo gastroesofágico, vamos a tener básicamente un aumento de las bacterias gram negativas. En el esófago de Barrett, ¿verdad? Bacterias gram negativas como fusobacterias, ficomonas, proteobacterias y campylobacterias. Y en el adenocarcinoma, vean que vamos a tener una disminución de la diversidad microbiana a nivel del esófago. Va a haber un aumento de proteobacterias, verrucominobacterias y enterobacterias. Y en la cavidad oral vamos a tener un aumento en la diversidad microbiana, con un aumento de Firmicutes, Tonnerella, Forsythia, Actinomyces, Cardifensis y Veillonella y Selenomonas. O sea, vemos cómo hay una diferencia importante en cada una de las entidades y una vez más, este es el esófago normal, es predominante sobre todo por estreptococcus. Ahora bien, este es una explicación de lo que acabamos de ver, donde vamos a tener un aumento de bacterias gram negativas. Aquí tenemos el Campylobacter en forma importante, también Escherichia coli, Helicobacter pylori. Vean qué interesante cómo vamos a tener dos procesos que van de la mano para el desarrollo de la carcinogénesis y en el cual la microbiota tiene mucho que ver con la disbiosis que se presenta. Vamos a tener un proceso inflamatorio aumento de ciertas células, ¿verdad? Como vemos acá, de ciertas citoquinas, y vamos a tener también un efecto de genotoxicidad que se va a presentar justamente por la presencia de algunos metabolitos que van a llegar y van a alterar van a dañar el DNA para llevar pues por esa alteración que vamos a tener en el metaboloma, por un aumento del ácido sulfúrico, de ácidos biliares y la producción de fermentación de proteínas, vamos a llevar por todas estas vías a una carcinogénesis. Pero vean cómo definitivamente esta microbiota y estos metabolitos microbianos que van a producir, desarrollar inflamación, que van a aumentar la producción de todas esas sustancias, que van a llegar a producir una alteración a nivel genómica, nos va a llevar a una carcinogénesis en eso. Y este es un tema que me interesa mucho porque tendemos muchas veces, y yo como pediatra tengo que admitirlo, a sobredosificar o a utilizar en forma, no sobredosificar, sino a utilizar en forma importante los inhibidores de bomba de protones en aquellos pacientes que tienen reflujo. Y vean qué interesante lo que ocurre. Tenemos acá a la derecha en ambos casos, tanto la microbiota de la mucosa gástrica como la microbiota fecal, pacientes sanos, controles sanos, pacientes con reflujo sin inhibidores de bomba de protones, pacientes con enfermedad de reflujo con inhibidores de bomba de protones. Y vean qué interesante la diferencia que hay en la microbiota de los pacientes, vean, aumento de bacteroidetes, que se acuerdan que también están aumentados en ciertas enfermedades, en los pacientes, perdón, disminuida en los pacientes con enfermedad de reflujo y que utilizan inhibidores de bomba de protones. Vean el aumento de Firmicutes, veámoslo acá a nivel también de la microbiota fecal. Entonces, vamos a decir que los inhibidores de bomba de protones tienen un efecto sobre la microbiota, tanto gástrica como a nivel fecal. Ahora bien, esto no se queda solo ahí. Estos inhibidores de bomba de protones también van a tener un efecto sobre la microbiota oral, sobre la microbiota esofágica, sobre la microbiota
estomacal, vean, con un aumento de estreptococos que no eran tan frecuentes ni tan aumentados, era en el esófago que sí, vean cómo empezamos a tener una diferenciación y vean, disminuyen las bifidobacterias tan importantes, sobre todo en las etapas tempranas de la vida. Entonces, vamos a tener un paciente con una disbiosis, que puede tener vómito, puede tener náusea, puede tener dolor abdominal y puede tener diarrea debido a la utilización de los inhibidores de bomba de protones. Entonces es muy importante tener claro y saber diferenciar cuándo en realidad tengo que utilizar un inhibidor de bomba de protones, tener muy claro cuando estoy ante la presencia de una enfermedad de reflujo gastroesofágico, sobre todo en niños, versus los niños que lo que hacen es regurgitar en forma común. Entonces vamos, alteración, lo repito, a nivel de la microbiota oral, de la esofágica, de la estomacal y de la intestinal. Ahora bien, vean esta publicación del 2023 donde dice, después de 12 semanas de tratamiento, se detectó disbiosis en el 56.2 de los niños del grupo placebo en comparación con el 6.2 de los niños del grupo de probióticos. ¿Qué fue esto? Ellos le dieron un probiótico a los niños. Le dieron un probiótico a los niños cuando utilizaron inhibidores de bomba de protones. Específicamente el que utilizaron fue Lactobacillus reuteri. Y vean cómo la utilización de este Lactobacillus reuteri disminuyó la disbiosis en los niños que utilizan inhibidores de bomba de protones. Entonces, este es un estudio en niños con Lactobacillus reuteri, pero creo y me atrevo a decir que podemos utilizar probióticos y es necesario utilizarlos cuando utilizamos inhibidores de bomba de protones. Vean la diversidad microbiana en la mucosa gástrica y en la microbiota fecal. Vean una vez más, enfermedad de reflujo con inhibidores de bomba, sin inhibidores de bomba y pacientes controles. Vean lo que es las diferentes diversidades, o sea, vemos cómo hay cambios estadísticamente significativos tanto en la microbiota oral, perdón, gástrica, como en la microbiota fecal de aquellos pacientes que utilizan inhibidores de bomba de protones. O sea, mensaje acá, la enfermedad de reflujo produce una disbiosis, hay disbiosis en la enfermedad de reflujo, pero la disbiosis es aún mayor cuando se utilizan los inhibidores de bomba de protones, entonces pues, de ahí la importancia de asociar un probiótico. Acá tenemos más estudios, ¿verdad? Más publicaciones y tal vez quise ser repetitivo en este sentido porque definitivamente vemos como aquí vemos en este estudio las diferentes bacterias aumentan, aumentan, disminuyen, disminuyen, aumentan. Vemos, entonces es importante como en estudios bastante largos, ¿verdad? 1827 individuos, 1815, vemos como definitivamente hay un cambio en la microbiota intestinal y cuando utilizamos inhibidores de bomba de protones. Acá tenemos el cambio, vean qué interesante, esto me pareció interesantísimo porque nosotros estamos viendo con diferentes medicamentos, ¿verdad? Aquí con las diferentes de riqueza, de género, de índice de Shannon, vean qué interesante la variación que tenemos, vean con los inhibidores de bomba de protones, estatinas, antibióticos, laxantes, etcétera. Pero vean qué importante cómo de los que más disbiosis producen son los inhibidores de bomba de protones y hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, ¿qué pasa en estos casos? Pues básicamente si nosotros hacemos como lo hicieron acá, graficar, vean qué interesante, aumentan las clases de las gamma proteobacterias, aumentan la familia de las enterobacterias, disminuye los ruminococcus, aumenta y disminuye los limnospiras, aumenta el género enterococcus, aumenta el género enterococcus, aumenta el género Veillonella, aumenta el género Lactobacillus, ¿verdad? Pero disminuye la alfa diversidad y eso es muy importante, ¿verdad? Disminuyen las bifidobacterias. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? A la hora de utilizar los inhibidores de bomba de protones en nuestros pacientes. Este es un estudio en niños con reflujo gastroesofágico. Básicamente es un grupo control y un grupo con reflujo, donde vemos que definitivamente los niños, vean, van a tener un cambio importante en su microbiota cuando tienen reflujo. Entonces el microbiota intestinal es necesario pues tomar esto muy en cuenta y
pues valorar, ¿verdad? Asociar algún probiótico para estos casos de niños con reflujo. Acá tenemos ya la diferencia. Voy a devolverme otra vez. Este es el grupo de estudio, control, o sea, con reflujo y control, pero acá es cuando ya se les introdujo tratamiento con inhibidores de bomba de protones por menos de 30 días, la columna del centro, y por más de 30 días, la columna de la derecha. Y vean el cambio tan importante que hubo en la microbiota intestinal de estos niños en la abundancia. Véanlo acá es el grupo control. Acá tenemos el grupo con menos de 30 días, el amarillito, y aquí el grupo con más de 30 días, el rojo, como definitivamente una variación importantísima en la microbiota de estos pacientes. Como les dije, era un tema corto, es un tema interesante. Me parece que la última parte es muy digna de tomar en cuenta, lo de los inhibidores de bomba. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que yo espero haber transmitido? Bueno, que existe una microbiota diferente en el esófago y el estómago, que la disbiosis se presenta en los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Es claro que H. pylori juega un papel como inductor de disbiosis tanto en esófago como en estómago. La disbiosis a nivel estomacal, intestinal y esofágica favorece el desarrollo de patologías como cáncer, y que los inhibidores de bomba de protones son causa de disbiosis esofágica, gástrica e intestinal. Muchas gracias y espero que la información que transmití el día de hoy sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias.